Un especialista de seguridad social, seguramente de los más relevantes a nivel internacional, y un hombre que en lo que significa nuestro país, nuestro pequeño país de América del Sur, de América Latina, nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado en tiempos difíciles, que es cuando más se valoran las ayudas y a los amigos, y por tanto es un gusto muy grande y un honor muy grande estar presidiendo, moderando esta mesa. Región es heterogénea y la seguridad social se presenta de modalidades muy diversas en los países de la región. Eso ya lo hemos visto en las sesiones que hemos tenido lunes y martes y miércoles. Y las principales diferencias se dan en cómo se están organizando institucionalmente para proveer ya sea programas asistenciales o programas contributivos. Y vemos que la diversidad es amplia y por eso el enfoque dinámico de la AIS es tan importante. Segundo, que el financiamiento puede ser de reparto, puede ser contributivo, puede ser no contributivo, también ya lo hemos estado discutiendo, y administrado por reparto o por capitalización. Y en la medida que uno va tomando opciones respecto, por ejemplo, a hacerlo contributivo y por capitalización y capitalización individual, uno va perdiendo elementos de solidaridad, como también en algunas de las intervenciones se debatió y yo voy a tratar de explicarlo más adelante. Y el alcance de las prestaciones también tiene que ser importantes en cuanto a su relación con los esfuerzos contributivos, pero también en relación a no caer en una trampa a la pobreza. Y estos diferentes organizaciones industriales o organización institucional, las diferentes fuentes de financiamiento y los alcances de las prestaciones, no es solo producto de una crisis, sino que nuestros sistemas tienen distintos orígenes, han enfrentado diferentes crisis y han enfrentado diferentes reformas. Entonces, hoy día, por ejemplo, en estas sesiones hemos hablado de la reforma chilena, pero no es algo que yo le recomiendo a nadie. Es una reforma muy chilena para los chilenos y debido a las limitaciones que había en Chile. O sea, yo no creo que esa sea una reforma que tengan que hacer otros países, porque para eso tienen que estar en la situación chilena. Entonces, eso refuerza que no solo los modelos son únicos, sino las reformas también tienen que ser únicas. Este gráfico acá tiene muchas flechas, parece muy complicado, pero lo único que quiero decir es que lo que limita el acceso de las personas a la seguridad social tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con elementos demográficos, tiene que ver con mercado de trabajo, tiene que ver con las finanzas públicas y tiene que ver con el desarrollo económico. En la demografía nosotros determinamos, por ejemplo, cosas tan simples como la composición familiar y ciertas mujeres que, dadas las tareas que tienen en el hogar, están imposibilitadas de trabajar en el mercado de trabajo. Y conforme a la seguridad social contributiva, esa mujer no tiene ningún derecho. Y cuando uno hace una encuesta de hogar con esa mujer y le dice, una encuesta de uso del tiempo, ¿qué hace usted todo el día? Lo único que hace es trabajar. Lo único que no tiene es un empleo, que no tiene un empleo remunerado y por ende no tiene una protección social. Eso no puede ocurrir. Ahí hay un ejemplo de exclusión a través de la demografía, la composición familiar, que es importante. El mercado de trabajo, dicen, generalmente las relaciones por las cuales comenzaron los modelos eran relaciones de dependencia, que tenía que ver un trabajador o empleador y el Estado podía complementar. Bueno, cuando uno va a observar el mercado de trabajo latinoamericano, son muy pocos los trabajadores que tienen esa relación de dependencia y hoy día, en estos días, es muy grato ver que se habla de la informalidad como un hecho, la realidad latinoamericana, la cual hay que abordar en términos de seguridad social. Entonces, los riesgos de los problemas de empleo, el hecho de estar plenamente empleado o subempleado o desempleado, son también categorías relevantes para ver, de acuerdo a la puerta que hay, cómo se accede a la seguridad social. Las finanzas públicas, ya lo resaltaron hoy día, también en la mañana, que si decimos, bueno, para eso están financiamiento que puede hacer el Estado a través de rentas generales. Bueno, la recaudación de las rentas generales es en general basada en una base tributaria pequeña, una base tributaria regresiva y una carga tributaria también pequeña. Y en consecuencia lo que se recauda por esos conceptos, comparado con otras sociedades europeas, es muy limitado
y ya lo mencioné en uno de los puntos de debate, que no existe y no ha existido nunca en América Latina un estado de bienestar capaz de realmente proveer protección a todos. Entonces también esa puerta es limitada y tenemos que tener en cuenta. Y finalmente todo esto está limitado con las características, el estilo de desarrollo económico de cada uno de los países. Solamente para ilustrar esto, nosotros, cuando yo todavía trabajaba en CEPAL, redefinimos la relación de dependencia demográfica, que es la que dice cuántas personas en edad activa tenemos por personas dependientes, donde los dependientes son definidos por edades, jóvenes o ancianos, para una relación más interesante, es decir, cuántas dependientes, cuántas otras personas tenemos por trabajador formal, que es el que generalmente tiene más facilidades para incluirse a través de los métodos contributivos. Y aquí separamos 3 grupos de países para ver la heterogeneidad que hay. Por ejemplo, el grupo 1, donde ustedes podrán ver después qué países son, pero son países más retrasados en su desarrollo, con mayor informalidad, con una transición demográfica más lenta, tienen 7,3 personas por cada trabajador informal en la sociedad. Y la composición de ellos está altamente centrada todavía en jóvenes. Otro tanto son trabajadores informales, después le siguen los inactivos, los adultos mayores y los desempleados. Yo señalaba que cuando uno trata de hacer política social para mejorar la seguridad social o asignar recursos públicos para mejorar la seguridad social, el ministro de Hacienda estaba más preocupado por cómo atender las necesidades de los menores, de los inactivos, de todas las otras personas. No es solamente un tema de la seguridad social de los trabajadores, hay otras estructuras. Entonces, el PIB per cápita de esos países es $1.800, esto es en torno a un PPA del año 2002 y las cifras son para 2004. Los asalariados pobres son un 37,5%, o sea, aún entre los asalariados hay gente pobre y hay una tasa de desempleo de 6,1% en ese periodo. La cobertura de la seguridad social en esos países es en torno a 21%, básicamente muy alta o relativamente alta en los sectores formales y en los asalariados y muy baja en lo que es los informales. Bueno, ese mismo cuadro va mejorando en la medida que uno desarrolla y en consecuencia uno ve la importancia que tiene no solo el desarrollo, sino cómo ese desarrollo ha ido acompañado por cambios en la relación de dependencia, cambios en los problemas de empleo, cambios en la capacidad del Estado por ir absorbiendo cada vez más afiliados o mayores gastos sociales. Ese es un poco el objetivo que tiene este gráfico, sencillamente dar algunas cifras que si uno mezcla esas 3 características, demografía, mercado de trabajo, finanzas públicas y lo asocia con el de desarrollo, encuentra realidades muy diferentes. Y cuando alguien preguntó en la primera sesión si los problemas eran sistémicos, sí, en América Latina son sistémicos y tenemos que abordarlos en sistémica. Es lo que Ernesto se refería, nuestra realidad es compleja. Entonces, venir con un modelo que funciona en un pizarrón, a decir, esta es la forma como nosotros vamos a incorporar a los trabajadores a un sistema de seguridad social, porque es un modelo que genera incentivos correctos, etcétera, y la realidad es muy compleja, lo que hemos observado en general es que no funciona. Tenemos que también en el sistema de la Caja del Seguro Social de Panamá, los principios de universalidad y solidaridad forman parte del mismo, entendiendo por universalidad la incorporación de todos los trabajadores para brindar protección sin discriminación de ninguna naturaleza, con el objeto de ampliar su cobertura, por solidaridad la garantía de protección a los asegurados más vulnerables y sus dependientes, con aporte de los contribuyentes para financiar las contingencias y necesidades. Otros principios que rigen nuestra seguridad social está el carácter público, la unidad, la integralidad, equidad, obligatoriedad, participación, equilibrio financiero, subsidiariedad, eficiencias y transparencia. Actualmente, la cobertura en Panamá de la seguridad social abarca el 80% de toda la población, un aproximado de 2.7 millones de habitantes, en donde 1 millón son asegurados y 1.700.000 aproximadamente son dependientes. El resto de la población, más o menos 700.000 habitantes, que equivalen al 20% de la población, son atendidos por el Ministerio de Salud
ya sea